¿Qué tal? Bienvenidos a este video donde se hablará de los logros y aportaciones de Guido Calabresi, uno de los más grandes personajes en la historia del análisis económico del derecho. Pues bien, es preciso comenzar con un poco de contextualización. Calabresi es un juez estadounidense nacido el 18 de octubre de 1932 en la ciudad de Milán, Italia. Así es, al día de la realización de este video, Calabresi cuenta con 88 años de edad. Prácticamente nunca vivió en Italia, ya que en 1939 su familia junto con él se mudó a la localidad de New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Su formación académica se dio en la Universidad de Yale y en la Universidad de Oxford, esto en Estados Unidos y Gran Bretaña respectivamente. En este momento me gustaría aclarar un par de cosas. La realización de este video tiene como propósito compartir el estudio y análisis sobre el pensamiento de Calabresi dentro del contexto del análisis económico del derecho. Es por ello que para este trabajo no se tomará tanto en cuenta su vida personal, sino sus obras, sus logros y su legado. Pero, ¿por qué es tan importante Guido Calabresi para el análisis económico del derecho? En un video realizado por el mismo Guido Calabresi para la Pontificia Universidad Católica del Perú, el cual tiene como tema el futuro del análisis económico del derecho, Calabresi nos cuenta cómo hace ya varios años, exactamente en la década de los 60, fue él, junto con Ronald Coase, quienes establecieron las bases de esta disciplina. Coase y Calabresi coincidían en que la economía y el derecho debían partir hacia un mismo objetivo, debían trabajar de manera conjunta, pero se encontraban con un dilema. La teoría económica explicaba qué era el derecho o qué se hacía con él. Al notar que la respuesta era no, estos dos personajes se dedicaron a observar el derecho y desde ese punto plantear dos preguntas claves. ¿Será que el derecho está errado y necesita reformas? O, por otro lado, ¿será que la teoría económica no es lo suficientemente sofisticada para responder las cuestiones legales? Justo estas preguntas y la relación bilateral que generan son las que formularon los cimientos del análisis económico del derecho, como lo conocemos hoy en día. No era de extrañarse que Calabresi tuviera esta ideología, ya que como fue mencionado, él obtuvo su formación académica en la Universidad de Yale, una escuela que, como él mismo comentó en una entrevista para Themis, una revista de derecho, poseía nociones del siglo XIX, entre las cuales se denotaban la idea de que el derecho no podía entenderse por sí mismo y necesitaba de otras disciplinas para desarrollarse de la mejor manera. En el año de 1970, Calabresi escribió su libro El costo de los accidentes, un análisis legal y económico. Esta publicación y el análisis en general de Calabresi tomaba muy en cuenta el concepto de tort, un término que en español no se le puede encontrar ninguna traducción literal, pero que se podría asemejar al concepto de actos ilícitos civiles de carácter extracontractual. Publicaciones como esta fueron las que siguieron fortaleciendo la tort law, la rama del derecho anglosajón que regula los derechos y obligaciones relacionados con los torts. Richard Posner en 1970 publicó una reseña sobre el libro de Calabresi y justamente en 2005 publicó una reedición de aquella reseña, en la cual aún podía leerse que Calabresi había cometido diversos errores en su trabajo, pero a la vez coincidía en que Calabresi y sus obras, junto con los de Coase, reformaron el análisis económico del derecho. Todo esto, como se puede entender en las siguientes líneas.
La serie de artículos que Calabresi publicó en la década de los 60 comenzó con algunos pensamientos sobre la distribución del riesgo y la ley de Torts, el cual fue publicado el mismo año que el artículo de Ronald Coase sobre el costo social. Hablamos entonces del libro El problema del costo social. Estos fueron hitos en el surgimiento de un campo interdisciplinario distinto en el análisis económico del derecho, o como es mejor conocido, Law and Economics. Todo esto de palabras de Richard Posner. En este mismo artículo es posible y muy interesante leer cómo Posner asegura que el trabajo de Calabresi junto con Douglas Melamed es el que realmente lo convirtió en uno de los fundadores de este nuevo análisis económico del derecho. El trabajo al cual Posner hace referencia es Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad y de inalienabilidad. Una vista de la catedral, publicada en 1972, siendo este considerado el trabajo de Calabresi con más publicaciones. En este trabajo, de manera general, se abordan dos interrogantes que a su vez provocan una muy buena situación de reflexión y entendimiento de la relación entre el derecho y la economía. La primera de estas preguntas es: ¿en qué circunstancias deberíamos conceder un derecho en particular? Y la siguiente es: ¿en qué circunstancias deberíamos decidir proteger ese derecho mediante una regla de propiedad, de responsabilidad o de inalienabilidad? En este momento, Calabresi y Melamed establecieron tres razones por las cuales los derechos podían ser concedidos. Cabe aclarar que los derechos a los que se hace referencia en este video son realmente oportunidades, como por ejemplo a prohibir la contaminación o a contaminar, a tener hijos libremente o a limitar la procreación, etc. Ahora bien, volviendo a las razones presentadas por estos dos pensadores, nos encontramos que se encuentran agrupadas dentro de tres rubros. La primera, la eficiencia económica. La segunda es preferencias distributivas. Y la tercera, otras consideraciones de justicia. Las razones de eficiencia económica probablemente sean las más sencillas de comprender desde el punto de vista de algún economista, ya que se caracterizan por ser las razones que conducen a decisiones de mercado óptimas, razones por las cuales se producen decisiones legales conforme a lo que la teoría económica necesita o cree necesitar. En muchas ocasiones, este pensamiento se relaciona con el óptimo de Pareto, y es que tiene una relación muy grande. El óptimo de Pareto, un punto en el cual no se puede mejorar individualmente sin perjudicar a otro u otros. Con respecto a las segundas razones, las preferencias distributivas, nos encontramos con una división particular. Por un lado, la distribución de la riqueza como tal, y por el otro, la distribución de bienes específicos. Es claro que en este punto la distribución en diversos países es distinta. La cuestión es que se busca hacerlo de esta manera. Cada territorio tiene su propia ideología de distribución, y hablar de distribución con respecto a eficiencia nos vuelve a llevar a los óptimos de Pareto. Lo importante aquí es hacer notar que si una sociedad busca ser completamente igualitaria entre sí, no basta con inicialmente repartir toda la riqueza en partes iguales a los ciudadanos, sino que será necesario crear un camino de concesiones o limitantes de derechos por el cual la sociedad sea casi en su totalidad igualitaria. Y bien, por último, otras razones de justicia. En este espacio, Calabresi y Melamed abordan todas aquellas razones que no pueden ser inmiscuidas en temas de eficiencia económica o distribución de riquezas. Y para explicarlo de mejor manera, en su artículo crean una serie de ejemplos, y que a mí en lo particular me parecen grandes ejemplos para recrear los tres tipos de razones. Imaginemos a dos jóvenes, que son vecinos, Tani y Marshall, asimismo como Calabresi y Melamed los nombraron.
Danny es un joven que adora el silencio, lo ama en verdad, pero Marshall, por el otro lado, es una persona que le encanta hacer ruido. Ahora supongamos condiciones dentro de este ejemplo. Imaginemos que no sabemos qué tanta es la riqueza de Danny, ni tampoco qué tan rico es Marshall. Ahora bien, supongamos que en realidad no sabemos nada más que únicamente los nombres de estos personajes. Con la información dada hasta este momento podemos determinar que siempre será alcanzable el óptimo de Pareto. Esto debido a que si se concede el derecho a hacer ruido, siempre todo este mismo ruido que se genere beneficiará a Marshall, pero molestará a Danny, es decir, lo perjudicará. Pero por el otro lado, si se concede el derecho a generar silencio, el que resultará agraviado será Marshall y los papeles en general se intercambiarán. Con respecto a la distribución, no sabemos nada más que ellos, somos ignorantes de sus contextos, y es por ello que la indiferencia distributiva será la que gobierne en este tipo de razones. Aquí nos encontramos con una situación particular. La decisión de la concesión de derechos se podría basar en dos cuestiones específicas. La primera es el mérito relativo de los amantes del silencio y de aquellos del ruido, aunque difícilmente aplicable debido a este ejemplo. Esto porque no conocemos nada de los individuos. Y la segunda razón es la congruencia de la opción o su aparente congruencia con otros derechos dentro de la sociedad. Es decir, tendríamos que buscar similitudes dentro de la misma sociedad y de esta manera seguir los pasos ya empleados en situaciones anteriores. El próximo tema tratado en el artículo y el cual coincide con el título del mismo es el siguiente: reglas de propiedad, de responsabilidad y de inalienabilidad. La primera de estas reglas, la de propiedad, protege al derecho en medida que una transacción llegue a querer no ser respetada. Otra de las características que representa esta regla es que el precio de lo negociado es establecido por las partes en cuestión y no por el Estado como tal. Es decir, lo que conocemos como propiedad privada es lo que se protege justamente con esta regla. La regla de responsabilidad defiende todo aquel derecho que ha sido destruido y entra en vigor cuando el agresor está dispuesto a pagar el monto que ya tenía el bien en cuestión. En esta regla ya es necesaria la intervención del Estado y a diferencia de la regla de la propiedad, el valor del producto no puede ser negociado. El agredido no podría comentar que él hubiera pedido más por su bien aún siendo útil. Y por último, tenemos la regla de la inalienabilidad. Esta es un tanto distinta a las reglas de propiedad y de responsabilidad, debido a que la función del Estado en ella no es simplemente para proteger el derecho, sino también para limitarlo o prohibirlo. Por lo tanto, con la regla de inalienabilidad estamos hablando de regulaciones. Me permití hacer énfasis en este trabajo debido a la popularidad que se ganó y a las bases que creó dentro del análisis económico del derecho. Pero debe quedar más que claro que esto no fue lo único que hizo Guido Calabresi para ser recordado dentro del derecho y la economía. Escribió 5 libros, el ya mencionado Costo de los accidentes, un análisis legal y económico, que fue escrito en 1970, así como también Elecciones trágicas, junto con Philip Bobbitt, en el año de 1978. Asimismo, una ley común para la era de los estatutos del año de 1982, Ideales, creencias, actitudes y derecho de 1985 y El futuro del análisis económico del derecho de 2016, siendo esta su última obra. De esta manera, en el año de 1985, Guido Calabresi se convirtió en decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Yale hasta febrero del año de 1994, cuando el entonces presidente
expresidente y egresado de la escuela ya mencionada, Bill Clinton, nominó a Calabresi para ser juez dentro del segundo circuito de cortes de apelaciones en Estados Unidos, pero fue hasta septiembre cuando comenzó a fungir su labor, ya que debía recibir la aprobación del Senado de los Estados Unidos. Actualmente es profesor Sterling emérito en la Universidad de Yale. Guido Calabresi tiene el rango más alto que podría alcanzar alguna persona en aquella institución, de la misma manera que fue galardonado con la medalla Laetare de la Universidad de Notre Dame, premio que puede presumir al igual que el expresidente John F. Kennedy o el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Todas las fuentes de información utilizadas para la elaboración de este trabajo se encontrarán debajo en la descripción, por si algún espectador tiene el interés de conocer de mejor manera a Guido Calabresi y sus trabajos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.